Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 20 de noviembre del 2023, arrancamos semana importante para poder seguir avanzando en las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, porque ya la semana que viene poquito van a poder avanzar, porque tenemos dos partidos, el primero el del Nápoles el 29 de noviembre y después el sábado tenemos el del Granada el 2 de diciembre. Así que venga, vamos a ver qué nos depara el día de hoy en las obras del estadio Santiago Bernabéu. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Ayer por la noche os subí un vídeo de el restaurante de la Puerta 57, por si no lo habéis visto, podéis ir a verlo. Y nada, ya estamos aquí en la esquina de la Torre B de Bernabéu. Están retirando los adhesivos de las lamas de cierre, falta ese de ahí, pero prácticamente todos están retirados. Bajamos la mirada y en esta zona, en las nuevas lamas que pusieron en las puertas, también están quitando ya los adhesivos. En esta zona lo podemos comprobar y mirad todavía cómo faltan lamas por colocar para cerrar toda esa parte. Veremos si antes del siguiente partido cierran ya todo el estadio. Aquí en la puerta 20-22 va una pantalla, al igual que en la puerta 24. A los lados de la zona del ascensor va una pantalla. Y ayer Nuevo Bernabéu publicó lo que iría tapando las costillas, lo llamó Black Magic. Yo la verdad es que lo busco en internet ese nombre y solo me salen cámaras. Black Magic. Aquí ya sabéis que está cerrada esta parte, así que nos dirigimos hacia el lateral oeste. Nos asomamos para ver el material que tienen. Ya sabéis que como esta semana no hay partido, pues pueden tener material de momento antes de empezar a recoger. Ahí vemos algunas lamas, también tienen plataformas elevadoras, algún cristal. Todo este material para el Skywalk, que esto de TimberTech, acabo de mirar la web y parece que es como el suelo que están colocando. Por si queréis mirar la web, yo creo que es como el suelo que están poniendo en el Skywalk. Ahí veis las puertas, más material. También seguimos teniendo mamparas de cristal, que yo creo que son las barandillas que están colocando en el Skywalk. Veremos a ver. Un montón de tuberías y mirad toda esta zona que despejada está. Ahí al fondo el contenedor y la grúa de Aguilar. Y aquí pone frágil. Y más madera. Por cierto, ya sabéis que Nuevo Bernabéu... ¡Ay, Dios, que se ha caído! Bueno, lo que os estaba contando. Ahí todavía faltan algunas lamas por colocar en la Torre B. Y lo que os iba a decir es que ya habéis visto que Nuevo Bernabéu ha puesto que el estadio no van a poner aquí Estadio Santiago Bernabéu. Van a colocar solo la palabra Bernabéu. Y yo en su momento cuando lo vi me pegué un buen berrinche y me cabré, no os voy a engañar, pero el otro día mis padres estaban viendo una película antigua y aparecía el nombre del estadio Bernabéu también a secas. A ver si consigo una captura de la película esa. No me preguntéis el nombre porque no lo sé, pero vamos, es una película de esas antiguas. Ahí faltan todavía lamas por colocar.
Y ya os conté en el último vídeo que un obrero nos dijo que antes del 22 de diciembre tenía que estar el nombre colocado, así que veremos a ver. La verdad es que cuando pongan el nombre del estadio va a marcar un antes y un después, porque no es lo mismo ver esto así solo que ya con el escudo y el nombre del estadio. Va a quedar bastante chulo, por lo menos los turistas tendrán ahí una foto donde poder sacar el nombre del estadio, que ahora mismo está ahí un poco soso. Y otra de las cosas que me ha contado mi padre, que dice que lo ha leído en algún sitio, no sé si será verdad, pero por lo visto esta zona que a mucha gente le disgusta, le cabrea, le enfada, le horroriza, que está tan abierto, las lamas, que no las han cambiado, es porque detrás, o sea, por dentro, hay una zona de restauración y hay como una especie de mirador en esa zona de restauración, que es la terraza que ya os comentaba yo en aquel momento, y lo que el Madrid busca es que entre luz natural a esa terraza, por eso están abiertas esas lamas. Eso es lo que cuenta un artículo, bueno, no sé, mi padre lo ha leído por ahí, pero no sé si es del todo cierto o no. Pero bueno, esa es la teoría. Ahí siguen bajando material, estamos viendo ya el lateral oeste, lateral de Castellana. La entrada que estaba aquí, el acceso de los trabajadores, ya sabéis que pasó a la Torre C. Ahí está el guapetón de Zidane, el anuncio. Y vamos a seguir viendo cositas. Nos asomamos por esta zona, el contenedor que os he enseñado antes. Y fíjate qué curioso que todos pensábamos que la tienda que está aquí en el lateral oeste la iban a abrir dentro de poco, y al final van a abrir antes la del lateral este, la Mega Store, que la del lateral oeste. Increíble. Aquí vemos un palé que dice Jesús, que aquí dentro están las letras del nombre del estadio. Más material. Van a comenzar ya a colocar las lamas planas. De hecho ya las han puesto un buen tramo, ahora os lo voy a enseñar. Estos sí que son lamas planas. Más material por esta zona y la grúa de Aguilar, que está aquí para colocar esas lamas planas, que ahora os voy a mostrar dónde están puestas. Mientras vemos trabajos en la zona de la Torre C de Campeones. Parece que se están preparando para colocar las lamas, para cerrar también esa zona. Algunas casetillas. Y os muestro eso. Mirad qué bien se ve esas lamas planas. Aquí aún no han retirado los adhesivos, pero notáis la diferencia, ¿no? De las lamas planas donde están colocadas a donde no lo están. Pues tienen que completar todo el lateral oeste. La verdad que mola cómo quedan puestas. ¿Os gusta? Dejádmelo en los comentarios. Abrimos el plano. De momento tienen puestas todas estas. Ese tramo va. Y cerca de la Torre B siguen trabajando para después colocar las lamas. Tienen enganchada una lama plana que la van a subir ya para colocarla, pantallas centrales, o sea, puertas centrales con las pantallas que ahora mismo están apagadas. Y vamos a seguir. Buah, hace hoy un día espectacular. No hace ni gota de frío. Voy hasta sin abrigo. Eso sí, llevo una térmica y un jerseycito, pero hace un día increíble. Los trabajos que son igual que los de la Torre B, que están poniendo ahí la base para después poner las lamas que faltan y cerrar definitivamente. Por aquí, como os digo, algunas casetas y nos vamos hacia Rafael Salgado para ver el fondo norte.
Antes de pasar al fondo norte os muestro cómo se ve desde aquí esas lamas planas, que la verdad que quedan bastante chulas. Mirad qué plano más bonito, ahí pasando el avión, el sol, qué bonito, ¿eh? Bueno, esquina de la Torre C de Campeones. Ahí siguen metiendo material al interior a través de esta grúa torre. Uy, grúa torre, sí, estoy yo buena. Las grúas torre pasaron a mejor vida hace tiempo. Camión grúa, las lamas puestas en las puertas. Y de momento no han terminado de cerrar este sector. Faltan las lamas pequeñitas. Por aquí también faltan algunas por colocar, por cerrar. Así que abrimos plano, abandonamos el lateral oeste. Ahí veis dónde está el control de seguridad, con la caseta y todo. Y ya vamos a ver el fondo norte. En esta zona ya están poniendo la estructura para colocar la pantalla. Ya sabéis que en los fondos, al lado del ascensor, las puertas que van justo al lado llevan pantalla. Pero mirad, la pantalla, luego van lamas y el ascensor. ¿Veis? Cuanto menos curioso. Ahí veis cómo están cerrando. Abrimos un poquito el plano. Y tienen las pantallas que veíamos en el último vídeo, en el vídeo que os subí el viernes, encendidas. Antes de ir hacia esa zona, os muestro que en el fondo norte aún no han comenzado a colocar esas lamas planas. Madre mía, mirad este andamio. ¿Cómo está ahí puesto? Y estas piezas blancas son nuevas, ¿no? Ese enganche que han puesto ahí, no lo recuerdo. Quizás por eso todavía no han terminado de cerrar, porque tienen que trabajar en el interior y por si tienen que meter material. Madre mía, vaya andamio. De hecho no se ha terminado de montar, lo están montando ahora. Están haciendo ahí como una pasarela. Mira. Jolín. Vamos a seguir. Que han traído material. Más cristales. Ya os digo que estos son las barandillas del Skywalk. Por si apagan luego las pantallas, os muestro cómo las tienen ahí encendidas. Y ahora sí que sí, festival de cristales, festival de mamparas de cristal. A ver si me alcanza el zoom para ver lo que pone ahí. No. Creo que en lo azul pone Madrid 8. No tengo tanto zoom. Pero bueno, ahí veis todo el material que están trayendo. Y esto imagino que será para el Skywalk, a modo de barandilla. Ayer subió un vídeo No Bernabéu, una nueva publicación, y se ve como que han dado bastante caña a toda esa zona. Han avanzado bastante en esa parte, ya están colocando incluso el suelo, así que ahora falta la protección, las barandillas. Más o menos, no sé si habéis subido al río, a lo de Plaza España. A lo de Plaza España, pues más o menos son como estos cristales, lo que hay puesto, bueno, barandillas de cristal. Más o menos son del mismo tamaño y todo. Para la seguridad, que es importante. Esto me recuerda al programa del desafío, que tienen que coger un objeto y llevarlo. Pues esto es igual. Madre mía. Yo me pondría tan nerviosa que lo tiraría. Ahí están trabajando en la zona de las pantallas que os he mostrado antes, donde la Torre C ya ha dejado los cristales, las barandillas de cristal, y todavía tiene que bajar un montón más.
Ahí sí que no sé lo que pone. Bueno, fondo norte al completo. Ya veis que no han puesto las lamas de cierre, tampoco las... Uy, las lamas de cierre, las lamas planas tampoco las han traído. Y hay algunas lamas aún dañadas que tienen que cambiar. Los contenedores y las pantallas encendidas. Y otro camión con material. Ahí se me ha ido el cartel. Savills Arquitectura, Bernabéu. Bueno, como veis, hoy están trayendo bastante material. También podemos ver cómo avanzan con la estructura en esta puerta. Y más cajas. También han dejado ahí arena. El topógrafo. Lo que están haciendo es colocar lamas verticales de recubrimiento en la torre D de 14ª. Este sector sí que lo han completado, tanto en la parte central como en la zona de las viseras. Eso sí, faltan por colocar las lamas de cierre, como estáis viendo en pantalla. Así que otra cosa más hecha y terminada. Ahí siguen con las lamas verticales para cerrar esa parte de la torre D. Que ya sabéis que la torre D y la A siguen siendo las torres antiguas, aunque bueno, les han puesto esas barandillas, pero siguen siendo las antiguas, que esas no se tiraron y se hicieron de nuevo. Esas se mantienen. Fondo norte al completo y nos vamos al lateral este. Caminaremos por Padre Damián. Esquina de la torre de 14ª. Ahí vemos las pantallas como destacan, que están encendidas. Abandonamos el fondo norte y nos vamos a centrar ya en el lateral este del estadio Santiago Bernabéu. Primero veremos si están colocando lamas verticales en la torre D por este lado y después si han comenzado a poner pantallas informativas en el torreón norte o no. Bueno, pues resiste la caseta de incidencias de público y ahora mismo no están colocando pantallas verticales, lamas verticales, perdón, en la torre D. En esta zona tienen un montón de material. A ver si puedo cruzar sin poner en riesgo mi vida y enseñaros lo que tienen, porque de momento no están poniendo pantallas informativas. A ver qué material tienen. Aquí podemos ver un poco el material que tienen. Eso sí, no parece que tengan pantallas informativas en ningún lado. Visto el material que tienen, seguimos avanzando. Más barandillas de cristal para el Skywalk. Están trabajando por dentro. Mirad que ahí han puesto han montado un andamio. Y bastante actividad en Padre Damián, en este lateral este. Uy, qué susto me he pegado. Además, con esta grúa de Aguilar están subiendo material. Y están on fire con el jardín. Así avanzan por el interior. Ya os he dicho antes que ha puesto nuevo Bernabéu, que la Mega Store, la tienda va a abrir dentro de poco. Es una buena fecha, la verdad, para inaugurar la tienda. Y bueno, aquí seguimos viendo un montón de barandillas de cristal. Y atrás la tierra. Es tierra buena, ¿eh? A ver qué van a plantar. ¿Os imagináis un huerto? El huerto del Bernabéu. Estaría chulo.
Me lo estoy imaginando y me está haciendo gracia. Más trabajos en la zona del palco de honor. Por cierto, que ayer había gente que me criticaba porque dije que los tonos que se estaban utilizando eran tonos neutros como el marrón, el blanco, y mirad el palco. Yo no veo ningún tono azul en el palco. Es como los tonos que hay en el restaurante de la Puerta 57. Bueno, seguimos viendo las obras. La gente ve esto de par en par abierto y se piensan que por aquí se entra al tour. Y en cuanto cruzan la línea esa, ya le están diciendo ¿dónde vas? Les dejamos ahí trabajando en la estructura para las nuevas puertas de acceso. Veis que tienen además un montón de plataformas, la zona del palco y también lo que os he enseñado de los cristales. Hay excavadoras, el lateral este, y seguimos. Lo que os comento, que continúan trabajando en el jardín. Mirad la excavadora cómo va caminando por encima de la tierra, repartiendo la tierra. Y a ver qué hacen finalmente, tengo curiosidad. Esto sigue con vallas de protección. Ahí al fondo otra excavadora, un camión grúa. Hoy hay mucho movimiento en todas las partes del estadio. A ver en el interior qué nos encontramos hoy. Tenemos una manguera, hay ferralla. Ahí vemos la excavadora y los trabajos en el jardín. Cómo va repartiendo la tierra, que la verdad es que hay un montón de tierra. Antes, cuando he pasado por aquí, que venía del Mercadona de comprar la comida, justo en esta zona había un camión con un montón de altavoces y no lo he grabado. Así que imagino que ahora estarán en el interior. Le han quitado la cabeza a la excavadora, camión grúa. Y también están trabajando en toda esta zona, en el otro jardín. Y mirad las piedrecitas que tienen en las cajas. Imagino que son para adornar. Y aquí hay un muro de ladrillo el que están construyendo. Lateral este al completo. Ahora os enseño toda esta parte del Torreón Sur, que se ve mejor desde Concha Espina. Porque aquí con las vallas es bastante complicado. Mirad, así avanzan con toda esta zona, con la estructura de las nuevas puertas. Esta es puerta especial, la 56. Y también os muestro cómo avanzan con el recubrimiento de la torre A de afición, con esas lamas verticales, que yo creo que al ritmo que van ya no va a hacer falta colocar esa lona. Pondrán una lona pero con la letra A, como las otras torres tienen. Mirad qué plano más chulo, que se ve el fondo sur al completo y el lateral este. Y ya vamos a caminar por Concha Espina para ver el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Las escaleras de acceso, toda esta zona, en la cual están trabajando, lamas de recubrimiento en la torre A de afición y el cierre en esta esquina, que casi lo han puesto ya en su totalidad. Faltan estas de aquí, muy poquitas ya. Y en la parte inferior, si nos fijamos, también van muy avanzados, falta un sector, porque aquí ya no van más. En esta parte solo van las lamas verticales de la torre A. Así que van avanzando bastante bien. Tienen un montón de material en toda esta zona acopiado. De hecho tienen las lamas, está la grúa, así que yo creo que esta semana podrían terminar.
de poner todas. Tienen bastantes lamas, de hecho, incluso algunas parecen hasta planas. Mirad estas, son bastante grandes y no lo podemos ver bien, pero también están trabajando en la estructura de las puertas de acceso de la torre A. De hecho, yo creo que están preparando todo para poner las lamas planas. Están ahí trabajando en la parte superior. Mirad la sombra de los edificios. A ver si cierran ya esta tienda y pueden trabajar bien en condiciones en esa zona. Las lamas trabajando en la pantalla. Fondo sur. Y nos vamos al interior. Parece que han cerrado la cubierta, mirad cómo está. Y el videomarcador del fondo norte encendido. Mirad qué bien se ve desde esta zona al fondo norte, cómo están cambiando las barandillas, poniendo los asientos nuevos y todos los trabajos que están realizando. La zona de las columnas, de la zona del DAX, creo que se llama. También nos asomamos por aquí. Mirad, pusieron estas bandejas el otro día que veíamos que estaban realizando las marcas, las lamas. Y mirad toda esta zona como mola. Aquí las pantallas que van avanzando. Ya le han colocado esto de aquí. Y traen material para continuar. Mirad hasta dónde llegan las lamas de recubrimiento, las lamas verticales. Y bueno, aquí aún no han colocado las pantallas informativas, pero no creo que tarden mucho en hacerlo. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También te recuerdo que te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, así como todas mis redes sociales e información de interés. Y ahora, dicho esto, vamos con los avances en el interior. Lo primero de todo, antes de que se vaya de ahí y lo pierda de vista, este es el camión que os hablaba antes en Padre Damián, que había visto con un montón de altavoces. Me parece un poco curioso la zona en la que está, porque está en el lateral este, así que tiene pinta de que va a acompañar a los otros tres que están, que desconozco si son temporales o si se van a quedar ahí. Así que más altavoces para la zona del lateral este. Luego volveremos hacia esa zona. Han cerrado la cubierta norte. Si os fijáis, la cubierta sur sigue recogida, pero las cerchas de la parte norte, las 6, están totalmente estiradas. Está cerrada la cubierta norte, ahí lo podéis ver, y el videomarcador del fondo norte está encendido. También el del fondo sur, con esa pantalla blanca que veíamos estos días atrás, pues continúa encendido con esa pantalla, como os digo, blanca. Me sorprende bastante, me parece bastante curioso, porque no han empezado todavía a colocar ninguna pantalla en ninguno de los fondos, o sea, de las esquinas, perdón, no han puesto ningún panel en ninguna esquina. Me esperaba encontrar que empezasen por alguna, pero como veis, esta esquina del lateral este con el fondo norte no hay ni una sola pantalla, ni un solo panel. Vamos a aprovechar que estamos en esta zona para ver el restaurante. Están montando de nuevo ahí otro andamio en este restaurante norte, que no paran de trabajar. Deslumbra un poco el videomarcador ahora con la pantalla encendida y con las cerchas, con la cercha del fondo norte, con la cubierta norte cerrada. Ahí veis cómo están trabajando en este restaurante en la parte exterior, que han montado los andamios. Los tres altavoces
del fondo norte. En esta zona no se ve muy bien, pero no están subiendo ningún panel. En esta esquina del lateral oeste con el fondo norte, vamos a abrir un pelín el plano. Continúan, como habéis visto, desde fuera trabajando en la parte del cuarto anfiteatro, tratando la grada para poder poner los asientos. Veis que ya esas escaleras son grises, tienen protegidas las barandillas y van a llegar hasta la mitad del fondo norte. Van a hacer incluso un sector más que en el tercer anfiteatro. Un tercer anfiteatro que ya os mostraba ayer, que habían puesto asientos, así que no tiene pinta, porque no están quitando ningún asiento más, no tiene pinta de que vayan a cambiar más, al menos hasta el siguiente parón. Esto se va a quedar así, con la mitad del tercer y cuarto anfiteatro cambiado y la otra mitad no. Mitad de asientos nuevos y la otra mitad con asientos viejos. Ya sabéis que en el tercer y cuarto anfiteatro no tienen que cambiar la grada, es simplemente pintar y bueno, tratar algo que esté estropeado, pero no tienen que cambiar la huella, que es a lo que me refería. Ahí veis también cómo están con ese cierre de grada del cuarto anfiteatro, por lo que no podemos ver mucho más la parte superior, donde tienen que ir esos cristales que veíamos antes en el exterior. Y en esta parte, si bajamos hacia el segundo anfiteatro, vemos que quitaron asientos, pero aún no los han puesto, y ahí irán todavía los temporales, porque todos los asientos del Santiago Bernabéu serán abatibles, como bien dijo Nuevo Bernabéu, creo que también lo mencionó Florentino Pérez, pero ahora mismo no estoy segura. El fondo norte no hay más cambios, la parte de tribuna sigue con asientos viejos. Y vamos a pasar al lateral este, que ya van a subir el altavoz. Ahí lo veis, es enorme, mirad, en comparación con el tamaño del trabajador, lo grande que es, ¿eh? Menudo bicho. Eso debe de costar una pasta. Más de un 0 cuesta, y más de 2, e incluso más de 3. Parece que hay luz en el restaurante de la Puerta 57. Y hay como un destello. Lateral este, la grada baja y grada alta. Bueno, os quiero enseñar también, perdón por el mareo de cámara. Perdón, como os digo, por el mareo de cámara, el movimiento de la cámara del móvil. Ahí vemos un montón de cables, la plataforma de Transgruma y este hombre que está controlando a través de la pantalla los movimientos. La losa, ya van a subir el altavoz. Y es que en el camión había un montón de altavoces, pero no creo que hayan subido ninguno, al menos no veo ninguno por ahí medio subido, así que deben de seguir ahí. Mirad qué pedazo de bicho. Si alguien sabe cuánto vale eso, que lo deje en los comentarios, simplemente por curiosidad. Bueno, la zona del club, la zona más VIP, también el palco de honor, zona de vestuarios, la calefacción del césped, que no entiendo muy bien qué hace aquí, si el césped está recogido. Lo mismo lo tienen que dejar ahí porque no pueden guardarlo dentro. Un contenedor y un montón de cajas con paneles, que ya os digo que no han empezado todavía con las esquinas, así que luego iremos hacia esa zona. La grada abatible un día más abierta. Aquí hay bastante gente. Oye, mira lo que han puesto ahí. ¿Van a hacer otra vez los boxes? Esto es nuevo. Mirad qué diferencia, no me había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo llevará eso ahí? Solo está eso ahí, en esa parte. ¿Serán pruebas? Claro, a lo mejor ahí ponen pantallas, ¿no? Para que la gente lo vea. Como televisiones minis, para que puedan ver las repeticiones y demás. Pero no sé.
Son como zonas agrupadas. Lo irán a hacer más exclusivo si cabe. Bueno, ahí ya está el altavoz que va a coger vuelo. Zona de los palcos del primer anfiteatro. Y en los del segundo continúan trabajando. Os voy a hacer un zoom. Me he quedado ahí pensando en lo que están haciendo en la zona del VIP Club. Mirad los del segundo anfiteatro, en los cuales siguen trabajando. Ahí lo veis. Como hay gente dentro de los palcos de ese segundo anfiteatro. Y paso a mostraros el cierre de grada con las barandillas que están poniendo. Mirad, aquí van a poner también como un recubrimiento bonito en esa zona que hay pegatinas, que ahora mismo está con adhesivos, pero luego cuando lo quiten quedará chulo, quedará como eso, que es también, si os fijáis, lo mismo que tenemos aquí arriba, donde las cerchas. Este material, ¿veis? Es lo mismo, lo que están colocando. A ver, que me he perdido, ¿dónde estábamos? Por esta zona. ¿Por qué se ve tan mal? Ahí continúan poniendo las barandillas. Abrimos el plano. El lateral este ya visteis ayer que ya han terminado de colocar los paneles. Ahora falta que comiencen con las esquinas. Y en esta esquina del lateral este con el fondo sur parece que están trabajando. Tienen ahí los polipastos o como se llame eso. Zona de la UCI y de la UCO. En esta parte también están trabajando. Están preparando ya todo. Videomarcador encendido. El del fondo sur. Y en esta esquina, que es la que parecía ayer, la del lateral oeste con el fondo sur, que iban a comenzar a poner paneles del videomarcador, pues de momento nada. Nada de nada. Están trabajando, eso sí, en el cierre de grada. Si os fijáis, el cuarto y tercer anfiteatro, no sé por qué hace esto el móvil, si son pantallas blancas. El tercer y cuarto anfiteatro no han cambiado los asientos aún. Los altavoces, los palcos. Grada baja y grada alta del fondo sur, la parte de tribuna y los paneles que os comentaba antes. Y ahí está el altavoz, que ya os digo que lo van a subir al lateral este. Bueno, y antes de terminar el vídeo, están trabajando en el lateral oeste, porque yo creo que dentro de nada van a poner las pantallas interiores. Hay muchísima gente trabajando en toda esta zona. Mirad. Están preparando ya toda la estructura para poner las pantallas, porque en este bloque van pantallas. Aquí nos encontramos otro bloque donde van pantallas interiores. Y ahí al fondo, en esta parte, otro bloque donde también van pantallas interiores. Y nada, estos son los avances del interior. También os he grabado ya la vuelta, que ya la habréis visto, si no os habéis saltado el vídeo.
Y nada, me voy a quedar aquí, que me he traído comida. Si veo que hay avances significativos por la tarde después de comer, arrancamos directo. Y si no, lo dejamos para mañana cuando haya avances importantes. Pues no están poniendo paneles, no sé yo si merece mucho la pena hacer directo. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis de darle al me gusta, de suscribiros, que ya casi somos 101.000 suscriptores, o sea, una locura, madre mía. Tampoco olvidéis de activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los vídeos que voy subiendo. Y si crees que este vídeo le va a gustar o le va a servir a alguien que conozcas, lo puedes compartir. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que tengáis un feliz lunes. Hasta luego.